Entonces, también me gustaría hacer como un breve repaso de lo que vimos, de cuál fue mi intención, y espero que con la lectura que ustedes tuvieron de los textos les haya sido como también evidente el por qué tenía que hacer ese recorrido, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que vimos en la sesión pasada, la primera parte, fue ver cómo la pregunta por la osía aristotélica se va a ir transformando a lo largo del cristianismo, a lo largo de la modernidad, y de tal manera que va a llegar en Kant y en Hegel a una determinada comprensión de la metafísica, pero al mismo tiempo se va a hacer estas combinaciones entre usía en relación con Dios y también la usía en relación con esta oposición que la modernidad va a permear, que es entre sujeto y objeto, ¿no? Y que va a estar presente en Benjamin. Entonces, en esa medida, eh, espero que sí se vea la presencia de la usía, ¿no? Y vemos como con Hegel el chiste aquí es esta relación dialéctica entre usía y sujeto, en la medida que el espíritu es tanto sujeto como sustancia, ¿no? Y después de todo, digamos, examinar a grosso modo y de manera, les digo, abrupta, eh, pues algunas nociones básicas de la filosofía hegeliana, pasamos en un momento dado a revisar cómo es que esto iba a ser pensado por la comunidad escolar libre, escuela a la que perteneció Benjamin, como un programa pedagógico. Y sobre eso vamos a seguir trabajando en esta sesión de hoy. Ahora, a diferencia de la sesión pasada, lo que intenté hacer en esta ocasión fue dividir la sesión en tres partes. Entonces, mi propuesta es, yo, digamos, como desarrollo cada una de las partes. Si ustedes quieren intervenir, adelante. No los puedo ver muy bien con la presentación, lo voy a intentar hacer. Si no, ahí les pido que me apoyen Ricardo, Aldo, ¿no? Por si se me pasa alguno. Y voy haciendo los cortes, los tres cortes. Espero de verdad que me dé tiempo porque es muchísimo. Me hubiera encantado meter muchos más temas, pero yo creo que con el texto de la reforma escolar, movimiento cultural, ya les han de haber sonado muchas cosas. O espero que así sea, ¿no? Entonces, pues voy a poner la presentación. Bueno, ahora también espero que noten el detalle que le quise incluir imágenes, porque hacia allá vamos a ir, de hecho, en la tercera sesión. Y sobre todo con eso vamos a terminar la de hoy, espero, ¿no? Bueno, esta segunda sesión, otra vez es pensar la relación entre metafísica y paideia en estos trabajos primeros de Walter Benjamin, y a lo que yo les propongo es, pues, dar aproximaciones, porque en realidad el tema es muy amplio. Cada uno de los escritos que tiene Benjamin a lo largo de su juventud marcan como una cierta pauta, ¿no? Y que me gustaría abordarlos, pero pues no tenemos mucho tiempo. Entre ellos, por ejemplo, está la cuestión del romanticismo, ¿no? La cuestión de la educación moral, la cuestión de la educación erótica o la educación estética. Sin embargo, voy a tratar como de remitirlos a esto que le estoy como poniendo, que es la metafísica de la juventud. Y pues, utilizando el término de Benjamin, estas afinidades selectivas que hay entre metafísica y paideia. Y quisiera comenzar con otro epígrafe, que es de Diálogo sobre la religiosidad del presente, y se los leo para que va a ser como nuestro parteaguas. Dice Benjamin: hay una ley tragicómica en el hecho de que en el mismo instante en que tomamos conciencia de la autonomía del espíritu con Kant, Fichte y Hegel, la naturaleza se presentara en su enorme objetualidad, que en el instante en que Kant descubrió las raíces de la vida humana en la razón práctica, la razón teórica construyera con un trabajo infinito la moderna ciencia de la naturaleza. Así están las cosas. Toda la moralidad social que queremos crear, con un celo soberbio, juvenil, está encadenada por la escéptica profundidad de nuestros conocimientos. Así, hoy comprendemos aún menos que nunca la primacía kantiana de la razón práctica sobre la razón teórica. Sobre este epígrafe, insisto, vamos a estar abordando, todavía retomando las cuestiones que les decía de en qué consistía este programa pedagógico basado en la filosofía hegeliana. En un segundo momento nos vamos a pasar a, ahora sí, como tratar de dar puntualizaciones de cuál es el concepto de juventud en Benjamin, recogiendo un par de citas no solo de La Bella Durmiente, sino de otros textos, para tratar de dar cuenta de qué entender por juventud en Benjamin. Y al mismo tiempo, en un tercer momento, eh, vamos a tratar de analizar lo que se está poniendo en juego en el texto de la reforma escolar. Pero lo que quiero que quede como a la base es esta oposición que surge en la modernidad entre el ser humano y naturaleza.
que está esbozado aquí en términos de la filosofía kantiana, entre una distinción entre el uso de la razón práctica y el uso de la razón teórica. Y cómo es que aquí Benjamin lo dice lo dice claramente, esta primacía que ya desde Kant se puede notar en la cuestión de la razón práctica, y que en la sesión pasada les decía que tiene que ver con el trasladar aquello que en la metafísica fue trabajado como la cosa en sí o el noumeno, o lo que se va a entender por idea trascendental, en el ámbito de la vida, como un principio regulador. Esto lo va a tomar Benjamin, y espero que ya también les vaya resonando en la cuestión de la realización de los ideales, porque ahí está profundamente esta idea kantiana, que al mismo tiempo es como la manera en la que Benjamin logra conservar esta cuestión del kantismo, ¿no? Pero sobre la base de un programa educativo hegeliano, ¿sí? Y pues esto se lo da la cercanía que tienen uno y otro autor, ¿no? Que pues es por demás sabido. Y bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿no? La sesión pasada abordando algunas cuestiones de la comunidad escolar libre, y esto que yo les decía que era la primera relación entre metafísica y paideia, la podríamos comprender como un programa pedagógico basado en un fundamento metafísico. Y esto, bueno, esta cita ya no la leo, pero la revisamos en su momento, y a grosso modo lo que trataba de recuperar de aquí es esta apuesta, ¿no?, de una forma de vida, concebir al programa pedagógico basado en Hegel como una forma de vida. Y también lo que había pues puesto sobre la mesa era lo de la distinción entre dogma y programa. Cómo es que no es que se considera la filosofía hegeliana como un sistema acabado, con base en el cual se pueda construir cualquier tipo de, no solo de pedagogía, sino de cualquier otro tipo de teoría, sino más bien como una especie de camino por el cual se puede transitar, y que obviamente tiene que ser revisado y tiene que ser puesto sobre la crítica constantemente. Pero es un cierto camino que puede conducir a la formación, al problema de la formación. Y este sí fue en el que nos quedamos tal cual, ¿no? Y era en el que habían intervenido sobre todo Ricardo, poniendo énfasis, ¿no?, en esta idea del contacto libre, ¿no?, y su regulación por la autoridad oficial, ¿no? Un fenómeno que estamos viviendo hoy más que nunca, y que aquí está también puesto como un problema básico de la formación y de la pedagogía moderna. Y ahora sí, lo siguiente que venía, ¿no?, es esta otra cita, y se las leo, esta sí la voy a leer. Dice Benjamin: la escuela es el lugar donde se revela el espíritu, que no es una conciencia aislada, sino que desde el inicio ha visto y conocido las cosas mediante un espíritu objetivo, que lo domina y lo gobierna, un espíritu cuyo portador es la humanidad, y gracias al cual es humanidad. Todos los bienes ideales, la lengua, y ciencia, y derecho, y moral, arte y religión, son expresiones de dicho espíritu objetivo. Quizás antes de empezar como a analizar un poco esta cita, sí me gustaría traer como a colación algo que quizás se me pasó la sesión pasada, y era el hecho de tratar como de contextualizar un poco cuáles sean como los principales puntos, o digamos, las bases teóricas que tenía, a diferencia de lo que Benjamin denomina como una escuela estatal, la comunidad escolar libre. Entonces sí quisiera como detenerme un poco para que todavía cayera como más sobre su peso estas ideas. Bueno, aquello que podemos entender como educación estatalizada, o que Benjamin nombra así, por diferentes textos y diferentes ideas que podemos recoger en otros fragmentos, parece que a lo que se refiere son ciertas como, en primer lugar, como una especie de división de clases, ¿no?, que es la que va a determinar el tipo de formación a la que puede aspirar cualquier individuo. Y esto pues no lo dijo tal cual Benjamin, ¿no? Fue una postura que instauró pues el marxismo, ¿no? Que pues, en la época pues era muy reciente todavía este influjo que tuvo, ¿no? Y esta distinción de clases que también ustedes seguramente conocen, que es entre lo burgués y lo proletario. Entonces era pues un tipo de educación que tenía en claridad que había una distinción de acuerdo al tipo de clase. Y pues es importante resaltar que Benjamin es consciente de incluso de que él pertenece a la clase burguesa. Es muy curioso, y les digo que esto lo va a incluso a tomar como autocrítica posteriormente, en la medida en que concibe que su movimiento, el movimiento de la juventud, todavía se inscribe dentro de este tipo de pues lineamientos o de posición pues burguesa.
Entonces, aquí todavía como que ve la positividad que tiene esto y al mismo tiempo una crítica a la burguesía misma. Pero esto no puede pasar de largo. Al mismo tiempo, lo que está Benjamin poniendo sobre la mesa con la escuela estatal es la idea del adiestramiento. Y este es el conflicto que tuvo él, el por qué se trasladó a la escuela de Vineken. Porque lo que él veía en la escuela estatalizada, o sea, el modelo de un Estado dentro de la escuela, eso es lo que significa, es que veía que la formación estaba enfocada en un adiestrar al ser humano. Y este adiestramiento lo que traía consigo, pues era, por un lado, el poner como sobre la mesa, como algo central, la disciplina y la obediencia. Y el papel también central que tenía esto que antes se había denominado como autoridad oficial. Entonces, este tipo de adiestramiento lo que busca es un condicionamiento. La formación está enfocada en condicionar a los individuos. ¿Y cómo se hacía esto? Pues a la manera pues muy clásica, de incluso como lo veíamos en otras clases Ricardo y yo con Protágoras o la sofística. Y es la idea del castigo, que, o sea, en las escuelas de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, incluso hoy en día, el castigo sigue siendo parte, ¿no? A pesar de que a veces todavía como que ahorita se trata como medio de ocultar, ¿no? Pero está, la presencia del castigo está no solo en los golpes, que, insisto, esto ya como, pues habría que decirlo, ¿no? Sí se ha transformado, quizás no en su totalidad de lo que se concibe como educación, ¿no? Pero sí está la presencia todavía en lo que podemos denominar como las humillaciones, o también en las suspensiones o en el retener, que todos estos como conceptos lo que están poniendo sobre la mesa es esto del adiestrar al individuo. Pero por otro lado, esta de la escuela estatalizada y que también está relacionado con el tipo de, digamos, carácter social que tiene la escuela, es la competitividad. Es un tipo de formación que está enfocada en la competencia, en la productividad, en cómo ser competente para ser productor. Y entonces este tipo de formación también Benjamin le va a tener como cierto resquicio, o sea, no va a querer, no se va a como adaptar. Y este va a ser un conflicto que va a tener, ¿no? Y por otro lado, y que también es fundamental, es el nacionalismo de la formación. Y esto, pues, fue lo que desembocó en lo que años más tarde se conoce como el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, para que vean qué es lo que significa esto de escuela estatal, o sea, todas estas connotaciones que tiene el concepto de Benjamin. Incluso yo lo pondría como en términos como una especie de militarización de la educación, porque eso es lo que se está haciendo. Sobre la base de esto está, pues sí, una especie pues, formación tipo ejército, ¿no? Y vean, y obviamente la finalidad de esto es la uniformidad. O sea, un tipo de formación que busca la uniformidad, porque con la uniformidad es posible el control y es posible la disciplina. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de escuela que Benjamin va a estar como criticando. Y también la escuela a la que él perteneció, que es la comunidad escolar libre. Por otro lado, y esto es en lo que se basa la comunidad escolar libre, ellos lo llamaban algo así como un hogar de educación en el campo, ¿no? Es muy curioso porque ya investigando un poco, me di cuenta que gran parte de los fundadores de esta idea de la reforma escolar en Alemania están como con influencia de la escuela norteamericana con Dewey. Vean qué curioso. Yo nunca lo había percatado, ¿no? Y que tiene que ver justo con cuestionar la forma tradicional de formar en las escuelas. Y entonces, lo característico de este tipo de formación va a tener que ser como lo folclórico o lo populista, por decirlo así. Es un tipo de formación que pone mucho hincapié en el contacto con el trabajo de campo. De hecho, lo que se va a promover en este tipo de escuela, para que vean también lo contrastante que es incluso con nuestra propia formación, es que se le pone un igual peso al trabajo manual y al ejercitamiento intelectual. Son dos ámbitos que tienen que irse trabajando de la mano. Al mismo tiempo, lo que están poniendo es la idea de la conversación colectiva. Siempre
esta idea de diálogo estaba presente en ese tipo de escuela. Y al mismo tiempo estaba esta idea de la excursión, del paseo. Esto que también a Benjamin lo va a maravillar y que es lo que va a seguir toda su vida, ¿no? Que es ir el viaje de un lugar a otro como una especie de formación, el paseo como formación. Y también otra de las ideas fundamentales de la comunidad escolar libre es el sentido de comunidad, que espero que también lo hayan vislumbrado, sobre todo en La Bella Durmiente, cuando habla de la juventud, pero este sentido de una comunidad en la cual haya igualdad de derechos entre profesores y estudiantes, y además la posibilidad de conformar agrupaciones estudiantiles. Y esto es algo que también Benjamin lo va a llevar a cabo en lo que él denominaba como veladas estudiantiles de literatura, y sobre la cual fueron gestándose varias de las ideas que él está promoviendo en sus textos de estos primeros años, ¿no? Además, otro de los puntos importantes de la comunidad escolar libre tiene que ver con algo que se denominó la cultura juvenil, que fue promovida por Vineken. Y el eje central que iba a tener todo este tipo de formación era poner el foco de atención en la juventud, porque era en la juventud en donde se podía llevar como a cabo este tipo de propuesta formativa. Porque algo que estaba, como también se los mencioné a la base, era la idea de una formación de la libertad. Y si esto es así, entonces desde la juventud misma se tiene que empezar a gestar esto que podemos denominar como libertad o responsabilidad. Y es un tipo de responsabilidad que se promovía tanto individual como colectiva, por esta idea de la comunidad. Y les decía también, un poco adelantándoles, es que son ideas que me parece que, por lo menos yo no lo he visto, también habría que reconocer que no conozco todo, ¿no? Pero, o sea, poner 3 puntos en la educación que me parece que no hay ahorita. Uno es, y porque son difíciles, o sea, no crean que es porque no quieren ponerlo, ¿no? Sino es la educación moral. O sea, yo creo que es difícil encontrar algo así como una propuesta de pensar la moralidad en un proyecto pedagógico, ¿no? Por otro lado, les decía la cuestión de Eros, ¿no? Lo erótico. Y además está la cuestión de la educación religiosa también. Y esto es muy característico de este tipo de época, porque también lo vamos a estar viendo, todo lo que está formulando Benjamin es ya una especie de crítica a la modernidad. Algo que también Carlos mencionaba la sesión pasada, de esta idea de la ilustración, de la razón, como la que posibilita el conocimiento y el actuar humano, ¿no? Y esto que al final, ¿no?, condujo a las contradicciones que pues, tuvo que traer, ¿no? Y ahí donde quería liberar, más bien lo que promovía era el dominio. Y este tipo de cosas, ¿no?, que va a ver Benjamin, lo trata de poner en cuestión, perdón, a partir de recuperar ciertas ideas de la teología, ciertas ideas de la religión. Entonces, por eso luego suena medio extraño que hable del lugar que tiene la religión, pero es por este tipo de razón, por el tipo de, pues, laicidad, por de llamarlo así, que tuvo la modernidad y el proyecto ilustrado. Como tratar de pensar qué papel también juega la religión ahí. Y bueno, también hay que decirlo, o sea, no es que este tipo de escuela estuviera exenta del sentimiento de nacionalidad. Incluso por la idea del pueblo, o sea, el pueblo, nación, que son conceptos asociados con el nacionalsocialismo, es también por la razón por la cual Benjamin se va a deslindar, como lo veremos la siguiente clase, de todo este movimiento. Y es una ruptura que va a tener. Porque incluso Vineken lo que va a promover, ya hacia 1914, es la participación de la juventud en la guerra, en la Gran Guerra. Y es algo que Benjamin no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero ahí se ve cómo este tipo de ideas sobre la nación, sobre el pueblo, sobre lo propio, ¿no?, ya están ahí tejiéndose, ¿no?, con esta idea, pues bélica, ¿no?, del defender la patria. Y bueno, esto era como para tener también un contexto de por dónde va el asunto de la comunidad escolar libre, ¿sale? Y entonces sí, ahí sí me regresaría un poco a la cuestión de la cita, ¿no?
Ahora, espero que se entienda por qué dice que no es una conciencia aislada, pero lo que llama la atención aquí es esta idea del espíritu objetivo, que por eso también les decía que tenía que recorrer pues el camino hegeliano hasta donde pude. En realidad, les voy a pasar como, vamos al esquemita de aquí, para que lo tengan también a la vista. Esto lo extraje del índice, incluso, o de la estructura que el mismo Hegel da en la enciclopedia. Entonces sí habría que advertir que aquí, por ejemplo, lo que va a resaltar es que la fenomenología va a ser como una parte más del sistema. O sea, aquello que Hegel emprendió como un proyecto, ¿no? Como el proyecto base, en realidad ya en un momento dado, en la enciclopedia, que es un texto posterior, ya se va a conformar como un cierto momento del desarrollo del espíritu absoluto. Y eso sí es significativo. Entonces, como lo pueden observar aquí, estos tres momentos, ¿no? Bueno, yo diría que para comprender gran parte de Hegel, siempre hay que tener en cuenta el dónde se para uno a ver qué momento del despliegue. Y eso va a depender lo que podamos ver de este mismo despliegue. O sea, no es lo mismo ver el despliegue desde la conciencia inmediata, ¿no? Desde esta conciencia sensible de la que se hablaba la sesión pasada, que desde la perspectiva del espíritu absoluto. Y entonces este es el juego que hace Hegel, entre muchos otros, ¿no? Entre este movimiento que tiene la conciencia, ¿no? Que va enfrentándose a nuevas cosas que le brotan, ¿no? Decía. Y al mismo tiempo está esta otra visión, al mismo tiempo está la otra visión del espíritu que se sabe desarrollado. Y entonces se van ahí entretejiendo. Y obviamente este movimiento pues es histórico, ¿no? Los dos se están desenvolviendo históricamente, ¿no? Y van mostrando diferentes configuraciones. Bueno, pues esto ahí donde se ve espero que en el cuadro sinóptico que les puse acá, pues son algunas cosas que resalta y igual contra las que no va a estar tan de acuerdo, sobre todo con lo del espíritu objetivo. O sea, vean que para Hegel básicamente va a estar en estos tres ámbitos, que es el de la legalidad del derecho, ¿no? La subjetividad que se logra con la moralidad y también este ámbito de intersubjetividad que tiene la eticidad y que va a estar mostrándose en la familia, en la sociedad civil y en el Estado, como les pongo ahí. O sea, cuando habla de espíritu objetivo en Hegel, está remitiéndose a estos ámbitos, a este ámbito que curiosamente para Hegel es la realización de la idea de libertad. O sea, vean lo contrastante que es, ¿no? Y por eso les digo que ya es una crítica de Benjamin de la modernidad, porque una idea básica de la modernidad es la idea del Estado. Y la idea del Estado pero justo no como un componente de control de los individuos, sino justamente se veía como aquel que posibilitaba la libertad de todos. Este era el asunto, por eso tanta importancia del Estado, e incluso esto está en Kant, en los textos sobre la historia. Por eso tanto énfasis en ponerle al lugar que tiene el Estado. Pero bueno, de lo que les pongo aquí del espíritu objetivo, subjetivo y absoluto, Benjamin, que es un movimiento que también hace Dilthey, que también lo pude observar en él, y es ya no remitir a esto del espíritu absoluto y mantenerse en el objetivo y tratar de contener aquello que estaba en el espíritu o pensado como el espíritu absoluto dentro del espíritu objetivo. De hecho, en la cita que les leí, ahí decía que dentro del espíritu objetivo nombraba el arte y la religión, por ejemplo. Manifestaciones que en el propio Hegel no estaban dentro del espíritu objetivo, sino que eran otra configuración que un poquito más, digamos, acrecentada. Entonces, vean lo que está diciendo Benjamin, sí recuperando un poco esta idea de Hegel, es que no existe desde la formación de los niños, ¿no? Una especie de aislamiento, siempre, y todo va a estar mediado por aquello que el espíritu ya hecho o ya configurado. Es decir, lo que está diciendo es que todas nuestras percepciones o visiones o conocimientos ya están atravesados por un determinado tipo de formación familiar, por un determinado tipo de formación de la sociedad y también por el Estado. Eso es lo que nos está diciendo. Y además, que está determinado también por diferentes momentos y el recorrido que ha tenido el arte, ¿no? La religión y la filosofía, aunque no lo pone ahí en las citas, también está la filosofía ahí, ¿no? Entonces, vean, ¿no?
cómo lo que este tipo de programa va a implicar es dar cuenta de esto, de estas mediaciones que ya siempre tiene la formación de los individuos. Y lo que yo les resalto aquí o sea, con las flechitas, son como cuestiones que Benjamin va a estar como recuperando y tratando como de redimensionar. O sea, en la cuestión de la filosofía de la naturaleza, el tiempo y el espacio. Es algo sobre lo que vamos a dedicar la sesión que sigue, a pensar qué tipo de espacialidad y temporalidad se debe pensar en esta propuesta de Benjamin, sobre todo en relación con el concepto de historia, ¿no? Por otro lado está en esta parte de la doctrina de la lógica, ¿no? Pues la idea de idea, ¿no? Como este ámbito que es, bueno, más bien como este principio determinante de las cosas. Porque lo que va a llegar a decir Hegel ya en obra posterior es que es la idea la que se va desarrollando y se va realizando. Obviamente son ideas racionales, ¿no? Y que se van desplegando, ¿no? Pero ahí está ya la apuesta de la idea, y que también en Benjamin va a estar presente. Por otro lado también, y se los ponía en estos otros momentos, está como, espero que por eso vean que cuando dice que la juventud despierta tiene conciencia, pues aquí está, o sea, este momento de la conciencia, no solo de las cosas, sino una conciencia de sí misma. Y esta también, el reconocimiento del papel que tiene la razón. Pero aquí sí valdría la pena también decir que para Benjamin, este lugar que tenía privilegiado la razón ya no lo va a tener. De hecho, y espero que les haya llamado la atención, en La Bella Durmiente, lo que trata de hacer Benjamin es tratar de justificar este tipo de revista que él estaba construyendo, que se llamaba Der Anfang, a partir de lo que se ha dicho en la literatura. Y obviamente esto tampoco es como casual. No dice por la razón, no, o sea, el fundamento del conocimiento de la juventud lo está basando en personajes literarios. Y esto también tiene que ver con no privilegiar a la razón como el fundamento del conocimiento. Sin embargo, sí lo va a reconocer. Y lo va a reconocer en el papel que va a tener el concepto, que también Benjamin retoma en cada momento de su obra. Y también va a estar presente aquí. O sea, lo que va a recuperar de la razón tiene que ver con la idea del concepto. Y esto que también les decía en otro momento, que era la libertad de la historia de la comunidad. Bueno, la comunidad ya lo dije de alguna manera en la idea de la comunidad escolar libre. La historia, ¿no? Como sí, también lugar protagónico que va a tener, y obviamente la libertad como esta finalidad que tiene la formación de los seres humanos. Y al mismo tiempo, y lo pongo en este tercer término que recupera de la configuración del espíritu absoluto hegeliano, es esta cuestión de lo bello de Dios y del conocimiento, que también va a estar presente en Benjamin. Y esta cuestión de lo bello, pues sí ya lo pueden ir conectando con esta cuestión de la formación con Eros. Y de lo que va a denominar en la vida de los estudiantes, digo, por si no nos da tiempo, porque quién sabe cómo esté la cosa, la idea de una comunidad creadora. Es la apuesta que va a tener, una de las apuestas que va a tener Benjamin en la vida de los estudiantes. Y esto obviamente en relación con lo bello, que va a ser otra de las preocupaciones que va a tener Benjamin ya desde estos textos. Bueno, ahora sí me regreso. Así. Bueno, también me parece que para entender esto, ¿no? Y para entender incluso lo que va a decir sobre la juventud, hay que tener en cuenta un movimiento que lleva a cabo Kant y que en Hegel va a dar como otro giro. No digo que haya superado, porque no estoy muy de acuerdo con ese tipo de ideas. Son dos posturas diferentes. Y en Kant es esta idea de que el sujeto determina el objeto. Y esta idea de la determinación de la subjetividad a las cosas, ¿no? A los fenómenos, va a estar incluso emparentada con la idea del sujeto que se autodetermina. Son estas dos ideas en Kant los que van a posibilitar el uso de lo teórico y el uso de lo práctico. Solo en la medida que la razón se autodetermina, que se pone sus propios límites, y esto lo hace mediante la razón, es posible que la razón pueda darle límites a los fenómenos a partir de lo que se conoce como las categorías, o bien como él también lo va a denominar leyes. Es esta imposición de leyes a los fenómenos, producto de la razón, pero de una razón que se determina a sí misma. Y esto es lo que va a llevar también a cabo
la idea kantiana de que la voluntad puede ser conducida por la razón. Existe esta posibilidad. Y no solo es una posibilidad, sino también es un deber del actuar humano, ¿no? Conducir a la voluntad a partir de las leyes que puede instaurar la razón. Y bueno, este es como el movimiento que también se le reconoce como revolución copernicana, ¿no? De la crítica de la razón pura, pero que en Hegel va a tomar como otro giro. Y es este doble movimiento, ¿no? No solo del sujeto que determina el objeto de la razón, que está determinando aquello que se le parece enfrente, sino al mismo tiempo este objeto que ya también está determinando al sujeto. Es esta mutua determinación simultánea, ¿no? Porque no es que primero una cosa y luego la otra y así sucesivamente, ¿no? Sino más bien esta simultaneidad de mutuas determinaciones, y esto es lo complejo, ¿no? O sea, por eso luego Hegel es tan complejo, porque, pues, ¿cómo dar cuenta de esto, ¿no? De este entramado. Súper difícil, ¿no? Pero bueno, si lo pudiéramos determinar muy esquemáticamente, sería esto que les pongo, o esto que les digo, que es esta determinación del sujeto y el objeto mutua, pero al mismo tiempo, esta determinación es un devenir. Es un dejar ir, un llegar a ser y un dejar de ser también continuo, ¿no? Y ahí es donde surge la idea de las configuraciones, de las diferentes formas o figuras que tiene la conciencia, ¿no? Esto que yo también les decía, que se manifiesta históricamente de diferentes maneras, ¿no? Y por eso también es el carácter dialéctico. Bueno, esto que les estoy diciendo, y también yo sé que luego es conflictivo y lo vimos con Dilthey, la idea de la objetivación, pues por aquí va la cosa, porque todo el sujeto, en la medida en que está como determinando el objeto y está siendo determinado por el objeto, pues en la producción que hace o en sus acciones o incluso en el conocimiento mismo va haciendo objeto a sí mismo. Se hace objeto. Esto es la idea de la objetivación. Pero al mismo tiempo, y es lo que también hay que ver, o sea, los objetos siempre remiten a la subjetividad. Es imposible que no. Entonces, esto me interesa porque esto es lo que va a constituir la idea de que la juventud es sujeto histórico, como lo vamos a ver en un determinado momento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la juventud tiene la posibilidad de determinar las condiciones, digamos, sociales que existen, ¿no? O sobre las cuales están. Y es una idea que también resaltó, pues, Marx, ¿no? O el marxismo. Y que por eso tanto hincapié le hicieron en recuperar las ideas de Hegel, ¿no? Por esta idea de la actividad del sujeto, por esta idea de que no es meramente pasivo frente a las cosas, ¿no? Sino que ya en su actuar mismo está, en su producir y en su praxis, ya está transformando el estado de cosas que existen, ¿no? Y bueno, esto también lo quería recuperar de aquí, y ahí, como les decía, está lo de esta incorporación del arte y la religión. Y aquí hay algo que Luis estaba preguntando la vez pasada, y creo que espero que también dé cuenta de la primera cita que les ponía de la del diálogo sobre la religiosidad, ¿no? Del presidente. Y se las leo. Vean lo que va a decir Benjamin. Dice: con esto queda determinada la tarea del individuo. Tiene que ponerse al servicio del espíritu objetivo y cumplir con su deber de trabajar para los bienes superiores. En la derivación consciente de esta idea, a partir de la metafísica, hay un factor religioso. Y en definitiva, solo esta conciencia religiosa puede valer como respuesta última a la pregunta por el objetivo, la necesidad de una enseñanza cuya meta máxima y absoluta no es armar a los jóvenes por la lucha, para la lucha por la existencia. Y esto que yo es muy curioso cómo lo denomina aquí Benjamin. Esta idea de, o sea, por lucha por la existencia se está entendiendo como si la formación tuviera como finalidad el mero hecho de que los individuos puedan sobrevivir materialmente. O sea, esto es justo lo que no sería, en términos del programa que se está planteando, la finalidad de la formación. Como el mero, como tratar de subsanar las necesidades básicas, por decirlo así, naturales. Sino más bien, y por eso es también en un ámbito religioso, esta cuestión como de la unidad, ¿no? De esta cuestión, por eso del religato, pero también tiene que ver con esto que les decía, que es la libertad, y que ya representa la idea del espíritu, y que la libertad
libertad aquí entendida como una especie de autodeterminación de los individuos, la posibilidad de autodeterminarse. Pero por eso también me interesaba resaltar la primera idea. O sea, no es que, digamos, haya que dejar de lado, pues, la idea de cubrir las necesidades básicas en la formación, que pues no, y que sea pura libertad, ¿no? Lo que se busca, sino más bien justo no situarlo como máxima o como fin último de la formación. Y también, o sea, esta idea de la autodeterminación está como ligada a la necesidad de la naturaleza. O sea, es innegable que por justo incluso cómo proceden las ciencias todavía, de que hay leyes y de que esas leyes, o sea, te guste o no, tienen objetividad. Pero justo en esa medida, y este es todo el chiste, ¿no? La idea de libertad cobra sentido, porque no es que se niegue la mecanicidad del mundo, sino que incluso va a decir, a pesar de esa mecanicidad, todavía tenemos la posibilidad de fijarnos ciertos límites a nosotros mismos, ¿sí? O sea, para que no lo vean así como es una cosa o la otra, ¿no? Sino más bien, en la medida en que está esta necesidad de la lucha por la existencia, como está puesto aquí, es que todavía se puede pensar a la formación como otra cosa, como no necesariamente limitarse a esto. Y esto es algo de lo que preguntaba Luis por el papel de la necesidad, que hoy en día parecería que lo que se busca es, o de las cosas principales en la formación es esto, ¿no? El mero hecho de que sobreviva uno, ¿no? Y bueno, a ver, déjenme ver. Se me pasa algo. Bueno, aquí ya lo que me restaría para que nos dé tiempo. Ay, sí, dale, Ricardo. Gracias, Jali. Lo, lo, lo último, bueno, has ido tejiendo muy bien la idea que estás presentando. Me parece importante, sin embargo, subrayar lo último a lo que te referiste. En tu esquema, o no sé cómo se llama esto que presentas, dices que, no, el último que pusiste, por favor, Jali. ¿Cuál era? Bueno. Bueno, la cita, pues, ¿no? Que estás poniendo acá. Tú señalas arriba, incluso con naranja, como si estuvieras pensando en el COVID y entonces estamos en el momento naranja. Estás diciendo que la libertad no es lo mismo que la necesidad, ¿sí? Pero pareciera que acá arriba en lo naranja, ¿sí? Que las estás poniendo como de manera separada, ¿no? Una cosa es la libertad y otra cosa es la necesidad. Y sin embargo, en la explicación que nos has ofrecido, con la que estoy totalmente de acuerdo, lo que estás señalando es que el hecho de que sean distintas no significa que sea la una o la otra, sino más bien que si bien prevalece la necesidad, y la necesidad precisamente de la lucha por la existencia, es decir, el hecho de que tenemos que hacer algo para vivir, es decir, cumplir con determinadas funciones para poder vivir, ¿sí? La vida propiamente dicha no termina o no se define solo a partir de esto, sino que hay una otra cosa que es libertad, que y te referiste hace un rato a la libertad como responsabilidad, ¿sí? De manera que podríamos decir que necesidad y libertad en última instancia se interconectan, ¿sí? Tú no puedes ser libre sin haber, no sé si decir cubierto, pero
sin haber prestado la atención a la existencia, digámoslo así. Y cómo este juego dialéctico entre necesidad y libertad pareciera que en nuestra época, es decir, más de un siglo después, eh, 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 no hay un equilibrio, no hay una armonía entre estas dos, sino pareciera más bien que lo que está prevaleciendo cada vez más es el orden de la necesidad. Es decir, siempre, si se fijan ustedes, el movimiento que ha habido, eh, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora, es que el Estado, la situación, la economía, llámenlo ustedes como quieran, ¿sí? Nos llenan cada vez más de necesidades, ¿sí? Es decir, somos seres cada vez más débiles porque, porque somos cada vez más necesitados y el orden o esta, permítanme decirlo así, el orden de la libertad está cada vez más restringido. Creemos, nos hacen creer que con aquello que nos ofrecen somos cada vez más libres, cuando en realidad estamos cada vez más presos por el sistema o este hipersistema del que hemos hablado en otras ocasiones. Eso era todo, Jalí. Sí, sí, gracias, Ricardo. Sí, quizás no fue muy afortunado, también por eso dije, bueno, lo voy a tener que explicar, porque lo pongo así, porque por un lado sí me interesaba distinguirlo, porque fácilmente puedes entender como el cubrir las necesidades como el ser libre, ¿no? Y eso es justo lo que habría que poner también, ¿no? O habría que decir. Pero por otro lado, ¿no? Está esta idea de que solo en la medida en que vives en una naturaleza, digamos, por determinadas leyes, en este caso, es que puede surgir algo así como esta posibilidad que es la posibilidad de liberarse, ¿no? De ser libre. Sí, es este juego pues, dialéctico, tal cual, tal cual. Y que aquí va a ser muy importante, pero después lo vamos a ver en el plano de la cultura, cuando Benjamin defina lo que es cultura. Va a estar ahí también. Y va a ser otra vez sobre la misma idea que les puse del diálogo de la religiosidad del presente. Pero bueno, alguien más tiene, creo que hasta aquí me iba a quedar sobre la idea esta de la comunidad escolar libre para pasar al siguiente como punto. ¿Alguien más quisiera como comentar algo o si ya paso para lo que viene? No, ¿verdad? Bueno, pasa lo que sigue. Bueno, este material sí se los voy a pasar, no se preocupen, por si no ven algo. De todos modos está en el video. Bueno, esto que ese segundo momento es más bien dar como ciertos apuntes de qué es lo que está entendiendo Benjamin por juventud. Y para esto no solo voy a remitir a La Bella Durmiente, sino a otros textos como ya se los había dicho. Y lo que sí me interesa es leer el principio, que pues, es genial, a mí me gusta mucho. Siempre que lo leo digo, o sea, muy bien, muy bien. ¿No? Y dice Benjamin, vivimos en la era del socialismo, del feminismo, del individualismo, del tráfico. ¿No estaremos yendo hacia la era de la juventud? En todo caso, vivimos en una época en la que no se puede abrir una revista sin encontrarse con la palabra escuela, en la que expresiones como coeducación, centro de educación rural o infancia y arte están en la boca de todos. Pero la juventud es la bella durmiente que no sabe que el príncipe que la va a liberar se encuentra ya muy cerca. Y nuestra revista quiere contribuir con todas sus fuerzas a que la juventud despierte, a que la juventud participe en la batalla que se está librando en torno a ella. Nuestra revista quiere mostrar a la juventud qué valor y expresión ella obtuvo en los años juveniles de los grandes, de un Schiller, de un Goethe, de un Nietzsche. Quiere mostrarle caminos para que despierte al sentimiento de comunidad, para que despierte a la conciencia de sí misma, de en quien dentro de unos lustros tejerá y modelará la historia. Digo, toda esta cita de verdad también nos podríamos quedar
con ella y tratar de analizarla. Por un lado, el inicio tal cual, y tratar de, o sea, estos ismos que está señalando Benjamin como parte del contexto histórico en el que está viviendo. Y que, o sea, estas ideas, o sea, no me dejarán mentir que siguen, ¿no? Siguen presentes como claves para entender el momento histórico en el que seguimos viviendo, ¿no? Por un lado, el socialismo, que es muy curioso. Les decía que esta época, pues Benjamin no se considera a sí mismo ni marxista ni nada por el estilo, e incluso ve la idea del socialismo como limitada. Lo va a decir en la comunidad escolar libre, de que con el socialismo lo único que se pone como en evidencia es esta necesidad por cubrir las necesidades, es decir, esta lucha por la existencia. Y parecería que este movimiento solo se enfoca en eso, ¿no? Pero por otro lado está estos movimientos que ya están gestándose, que es por la liberación, ¿no?, de la mujer. Ahí están. De hecho, parte del problema de Eros va a ser justo esto que también denomina aquí como coeducación. O sea, coeducación en el sentido de pensar en las formas en las que uno debe educarse en relación con el sexo, ¿sí? O con el género. Porque aquí lo habla en términos de sexo, ¿no? Justamente porque la diferencia era abismal, ¿no? No el tipo de formación la misma la que tenía el varón a la que tenía la mujer, ¿no? Entonces también está aquí ese problema. Y hice unas cosas muy curiosas, por cierto, por quien quiera leer La Comunidad Escolar Libre, citas del propio Winnicke, que pues dan que pensar. Y por otro lado está la idea del individualismo, que es la otra apuesta, ¿no? Esta idea de poner al individuo como el agente de la sociedad. O sea, no es solo esto que también se le conoce como el individualismo metodológico, ¿no? El pensar a la sociedad a partir de la existencia de individuos y estos individuos que tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo, ¿no? No solo en ese sentido, sino también en este problema que ya está gestando, que es el de las masas. También como signo del momento histórico. Y lo del tráfico, que es muy ambiguo, la verdad, yo cuando lo leo digo, bueno, ¿tráfico de qué? No dice de qué. Pero más o menos me doy a la idea que está pensando pues en la idea de lo global, ¿no? En la idea de los movimientos que se están dando entre una nación y otra, ¿no? Por ahí me parece que va la idea de lo del tráfico. Y sobre esto todavía Benjamin dice, bueno, y entonces parecería entonces que la juventud se puede reducir a uno de estos, ¿no? A cualquiera de estos ámbitos que pues están como en conflicto por determinar en qué tipo de sociedad estamos, ¿no? Y dice, existe la era de la juventud, ¿no? Pero en el momento en el que ya pone era de la juventud, está pensando a la juventud en relación con la historia. Entonces, vean, o sea, por un lado, esta idea del despertar, que irremediablemente va a traer consigo la idea del dormir, ¿no? De los dormidos. O sea, suena súper heráclito. De hecho, la idea del despertar en Benjamin está también en diferentes momentos de su obra. O sea, esta es como la primera, me parece, que habla acerca de un despertar, ¿no? Y en su momento también va a dar cuenta de la idea en Heráclito, ¿no? Y tiene mucha consonancia, ahorita lo vamos a ver, pero aquí lo que me interesa resaltar también de la cita es, por lo menos aquí como nos lo está poniendo, es despertar quiere decir este sentir, ¿no? Que ese es parte de una comunidad. Y la diferencia que yo también les decía entre comunidad y sociedad, ¿no? Entre estas dos, entre Gesellschaft y Gemeinschaft, es que la comunidad todavía tiene este sentido orgánico donde todos están interactuando entre sí, ¿no? Esta idea de la interconexión incluso lo podemos poner en términos de Dilthey, ¿no? Y que hacen que la sociedad no sea simplemente una suma de individuos, sino más bien este interactuar mutuo, ¿no? Y esta mutua dependencia de unos con otros también. Y que ya en principio está a la base de algo común. Y esto común tendría que ser, en estos términos, pues lo espiritual, ¿no? Son comunidades espirituales. Entonces, despertar quiere decir esto, este sentimiento. Pero por otro lado tiene que ver con una conciencia de sí mismo. O sea, el reconocerse como juventud, como joven. Y por último, esto de que dentro de unos lustros tejerá y modelará la historia, es esto que les decía que es el sujeto, o sea, se considera como sujeto histórico.
como aquel agente capaz de promover cambios en la sociedad, ¿sí? Obviamente, siempre bajo las condiciones que la misma sociedad, por eso les decía en ese momento, le da, ¿no? Pero existe esta posibilidad del cambio y está puesta en la juventud. Entonces, para que vean que estas tres cosas son lo que está pensando como despertar aquí. ¿Sí? ¿Sí, Aldo? Gracias. Una pequeño paréntesis nada más que quería comentar, porque también, como tú mencionabas, me llamó bastante la atención esta idea de tráfico. Y había revisado entonces bueno, en fin, vi que decía, es saquea el término que utiliza, y se puede entender también como es tráfico por una parte, o sea, en el sentido del transporte, digamos, del ámbito del transporte, pero como mencionabas ahorita lo erótico y otras cuestiones, también está el hecho de que Geschlechtsverkehr significa relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces quizá en ese sentido un juego con el concepto de pues, contacto, de cierta relación, en fin, que es propia de la juventud. Pero bueno, más allá de de esta cuestión que, como mencionaste, quería, espero, aportando algo, quería mencionar. Eh, lo último me provoca la siguiente duda, la cuestión de el mostrarle, dice en la cita que tienes acá, ¿no? Que pues esta revista en la que él participa quiere mostrarle caminos a la juventud, dice, para que despierte al sentimiento de comunidad, para que despierte a la conciencia de sí misma, esto que acabas de mencionar justamente. Eh, entonces, acá la duda es, ¿qué significa esto de despertar a partir de, o sea, cómo ayudas, digamos, a despertar? ¿Qué es este príncipe en última instancia? ¿Cómo, cómo despierta a la Bella Durmiente? Que por cierto, la Bella Durmiente, ya no recuerdo si estoy tomando mala información, pero la obra original me parece que menciona cómo el príncipe tiene relaciones sexuales con la Bella Durmiente antes de despertar, ¿no? Una cuestión, en fin, ahí problemática, pero bueno, pues esto, ¿qué es qué es en última instancia el beso? ¿Cómo ayudas al otro? Y qué curioso entonces que partas por una parte de la idea de que la juventud tiene tiene este papel de llevar a cabo, digamos, la comunidad o la conciencia de sí mismo, y por otra parte dices, bueno, pero tengo que despertarlo en la juventud. Entonces, pues por ahí va mi duda. Sí, gracias, Aldo. Sí, es un problemón y es un problema muy similar al que veíamos incluso cuando exponías a Bergson, ¿no? O sea, es como, ¿cómo despiertas la intuición? Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Cómo o sea, yo lo que te diría, más bien, o sea, por más que haya esta intención que tiene y que está aquí como en la cita, como lo vamos a ver en un momento dado, esto más bien tiene que ver con una experiencia. Y esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de la idea o del ideal o del espíritu, como vamos a ver, es algo que pues uno no puede producir, ¿no? Pero es muy curioso porque las lecturas que han tenido esta idea de la Bella Durmiente, ¿no? Una que por cierto les pasé, es que parecería que es como una contradicción, ¿no? Porque dice como esta apuesta como de la juventud de actuar por sí misma, pero por otro lado hay alguien otro, ¿no? Que la tiene que despertar. Entonces, parecería que la juventud nunca puede como desapegarse de esta dependencia del otro, ¿no? Y al mismo tiempo está esta cuestión, ¿no? De cómo promover algo así como el despertar. Yo más bien me iría como a un cierto de posicionamiento en el mundo que igual no te va a asegurar despertar, ¿no? Porque este despertar, ¿no? Esta experiencia, uno no la produce, sino más bien es algo que, pues esta espera, incluso lo va a poner así, una especie de espera, ¿no? De mantenerse, ¿no? Alerta ante aquello que puede venir y que puede como manifestar este despertar. Pero lo único que te es poner, es una disposición, eso también lo decíamos, ¿no? La vez pasada. Al menos sí te queda como la posibilidad de un disponerte a esperar, ¿no? Te insisto, esto lo vamos a leer ahorita en un momento dado, pero por ahí yo te diría algo, ¿sí? Porque si no, no creo que
aquí esté como que alguien otro te despierte, ¿no? Porque justo es un despertar de sí mismo, pero al mismo tiempo este despertar de sí mismo no depende absolutamente de ti. Sí, es este juego como también medio extraño. Pero sí, ¿sí, Aldo? Sí, sí, está difícil, ese asunto. Pero bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces continúo, ¿no? Mira que esos datos de lo del tráfico no lo había visto, ¿eh? Muy bien, ahora lo voy a pensar de otra manera. Muy bien. Oye, perdón, hay una duda de Chite. Te menciono que tiene la mano alzada. Adelante, por favor. No sé, compañeros, pero lo pienso y con todo lo que se ha venido diciendo, creo que ese despertar de sí mismo, pero que no depende de uno mismo, tal vez sea justamente ligado a la educación misma, ¿no? Que se necesita de una cierta guía para poderse despertar uno mismo. No sé, es una idea que se me vino así de la nada, no sé si sea correcta. Okay. Sí. Pues mira, también lo podemos ver así, pero sobre todo en el sentido de educación como enseñanza. Esta idea de la seña en Benjamin también está presente, de algo así como de señas que seguir, de ciertas huellas, ¿no? Lo que no sabría a ciencia cierta decir es que si estas huellas las da algún otro, intencionalmente, voluntad, etcétera. Pero sin duda sí hay como una especie de guía, algo así, pero ni siquiera es como una guía como una flecha. O sea, no es como una flecha que te diga, bueno, ves, síguete por aquí, ¿no? Sino como algo que indica algo. Hay algo que te indica algo. Así lo dejaría como de ambiguo, pero sí rescataría este sentido que también tiene el enseñar. O sea, incluso enseñar que tiene, o sea, señar que tiene relación con el signo. Y el signo que es mostrar. Que también, o sea, tanto en latín como en alemán tiene este doble sentido. Del indicar, ¿no? Y del mostrar. Y me parece que aquí lo podríamos pensar también. ¿Sí? ¿Alguna otra Gracias. cuestión? Sí, de nada. Vale. Pues a ver si lo logramos. Bueno, no, sí lo logramos. Una cosa que me parece resaltar que es interesante de estos textos. Llama la atención que Benjamin nos escribe con seudónimos. Y uno es Ardor y otro es Eckhart, ¿no? O sea, muestra muy bien como, pues, su forma de pensar filosófica, porque esto de ardor, por un lado esto de Eros, que ya hemos dicho, ¿no? Tiene que ver con el deseo, con la cuestión del amor, con la cuestión de la creación, pero por otro lado, este ardor también como de rebeldía juvenil, también tiene esa connotación. Y con esto otro que todavía me resulta difícil como pensar, pero esta idea de la violencia, como una cierta violencia también que está incita en la cuestión del ardor, y que lo va a decir cuando nos remitamos a la cuestión de la cultura. Y que, bueno, es una postura fuerte, ¿no? Como así lo va a decir, este paso del ser natural al ser cultural es un acto violento. Pero bueno, aquí para ya dejarlo como anotado, ¿no? Esta cuestión de los seudónimos, y por otro lado, pues Eckhart, ¿no? Pues la cuestión de lo religioso que tenía su pensamiento, ¿no? Y esta conexión con Dios, de pensar a Dios, ¿no? Y lo místico, que es lo oculto, lo cerrado, ¿no? Y que en Benjamin va a estar involucrado con el lenguaje, ¿sí? Con el lenguaje y el silencio, que espero también lo podamos ver en determinado momento, ¿sí? Ay, se escucha como interferencia, ¿verdad? Aleli, que tiene el micrófono abierto, no sé si fue a propósito o sin querer. No, fue sin querer, perdón. Decía yo, señas del espíritu vienen hacia mí, que no entiendo. Pero en fin, sí llama la atención este otro, ¿no? Y esto que también, que es la revista, ¿no? Que también
pues nos dicen mucho, ¿no? De este tipo de revistas que conforman los estudiantes entre sí, y que en este caso es una revista de estudio también de cuestiones literarias. Entonces, lo que les decía que también como ya no poner a la razón como su lugar privilegiado y en su lugar repensar aquello que la literatura nos ofrece, ¿no? Como el fundamento de un tipo de conocimiento, que eso es a lo que vamos a ir en un momento dado. Y por otro lado, también llama la atención esto de que la batalla que se está librando en torno a la juventud. Y esto lo estuve pensando mucho, ¿a qué se refería Benjamin cuando decía, o sea, qué batalla? Entonces lo traté como de situar y de pensar con lo que él mismo ha dicho en diferentes momentos, ¿no? Y aquí yo creo que valdría la pena pensar esta idea del oprimido que es de Benjamin, ¿no? Pero en la juventud misma. Y, o sea, estos ámbitos en los cuales está oprimido, ¿no? Que yo los traté como, pues más o menos de dilucidar, porque, insisto, no es sencillo, porque no lo dice. Pero por un lado, o sea, el mundo social, ¿no? Que es un mundo de la sociedad de masas, es otro concepto que va a utilizar Benjamin más adelante, ¿no? Que no es que apenas aparezcan las masas en la historia, sino más bien es esta pluralidad, o sea, no es la masa, sino las masas, ¿no? O sea, el carácter de la sociedad es impensable sin estas masas y estos movimientos. E incluso parecería, como lo dice en la reforma escolar, que lo cultural tiene que ver con estos movimientos de masa, ¿no? Entonces, esto, por un lado, es el ser oprimido por esta uniformidad de las masas, ¿no? Y pensar todavía sobre esta uniformidad, la posibilidad de una cierta individuación, ¿no? Esto que también ya habíamos visto en sesiones pasadas con Bergson y con Dilthey, ¿no? Pero también, habría que decirlo, o sea, políticamente está la cuestión de que la política se sigue pensando como relaciones de dominio. Y es muy característico todavía de este momento el pensar, y digo, les traigo esta pues definición, por decirlo así, que da Weber, ¿no? Que es muy cercano a estos textos en la época, que es el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Y que lo va a decir tal cual, o sea, el Estado es un tipo de conjunto de relación de dominios de unos hombres sobre otros. Y esto además sobre una estructura burocrática del funcionario. Y esto va a estar ahí porque lo que se va a pelear Benjamin en la vida de los estudiantes es que parecería que la formación está subordinada no a la ciencia, sino al Estado. Y si está subordinada al Estado, entonces tiene la finalidad de hacer profesionales. Es la idea de la profesionalización. Entonces parecería que las escuelas, el fin último de las escuelas, no es esto que les decía que es como una especie de promoción, por decirlo así, o de liberación, o sea, promoción de la libertad o liberación, sino más bien el fomentar profesionales, especialistas, y que estén como puestos al servicio del Estado. Y esta es como la connotación política que también tiene. Entonces, parecería que los jóvenes solo se preparan para ser profesionales, para ser servidores. Y bueno, este sería un problema como formativo político, ¿no? Y también está la cuestión de la mercantilización de la vida, que ya era muy evidente, ¿no? Y entonces parecería que también la formación está encaminada por producir trabajadores. Y entonces la juventud justo es este momento en el que está la posibilidad de individuarte, pero estás en una sociedad de masas, ¿no? Pero también está la posibilidad de ejercer como, de ejercer la ciencia, en los términos que pone Benjamin, pero también está el que te puedas enclaustrar en una profesión especializada, ¿no? Y por otro lado también está el poder como, pues, liberarte, también en este sentido que decíamos de las necesidades de la lucha por la existencia, pero encadenar, ¿no? Como un trabajador. Y con un trabajador que busca sobrevivir. Entonces, estos tres ámbitos me parecería que podemos nos dan pie para poder aclarar esto de que les digo que es como la especie de opresión que tiene, o la batalla que se está librando en la juventud. Y por qué es esta batalla la que se está librando, ¿no? En torno a ella. E incluso lo pondría en estos términos, como una especie de naturalización de la juventud. Como un estado como
como un momento preparatorio para la adultez, que así se le conoce normalmente, ¿no? Por esto que también Luis nos decía la sesión pasada, y qué bueno que lo hizo, de pensarla como mera adolescencia, ¿no? Esta también está aquí, o incluso esto que también nos relata Benjamin en La Bella Durmiente, que es como el olvido de la juventud misma, ¿no? El olvido del significado de lo que es juventud. Y esto que también, con la cita que tuve que leer al final por la pregunta de Aldo, de la realización de los ideales, ¿no? Parecería incluso que también esta batalla se está librando contra el conformismo, ¿sí? Y aquí quisiera hacer este juego, ¿no? O sea, la formación parecería que en este ámbito se va por la uniformidad y por la conformación. Pero pero el ser conforme, no por este otro sentido que decíamos, ¿no? Que sí iba a aceptar Benjamin, del que entre todos se van formando, ¿no? Que siempre está el otro en este movimiento de formación, no, sino el aceptar lo dado como lo perfecto, así lo va a decir. Como si la situación en la que estuviésemos fuera la única, la absoluta, la que ya no se puede más, ¿no? O esta idea que incluso Ricardo hace un momento nos decía del sistema, ¿no? Como este es, y no hay posibilidad alguna de hacer otra cosa, ¿no? O de ser de otra manera, incluso lo podríamos decir así. Esto también, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Benjamin lo va a poner en términos de la costumbre y las convenciones. Porque ¿qué es lo que hace la costumbre? Es este acto repetitivo que hace que se olvide uno, ¿no? Incluso habría que decirlo con Benjamin también en sus palabras, este olvido del recuerdo, ¿no? De la posibilidad de recordar. Y este recuerdo, como lo vamos a ver ya en el problema como de la historia, es un recuerdo de la utopía. Y hacia el final vamos a dar como una breve seña sobre esto, ¿no? Pero parecería que esta conformidad lo que nos está produciendo es que no hay posibilidad de ser de otra manera ni de vivir de otra manera. Y este es el de los peligros que ve Benjamin. Y al mismo tiempo está también esto de la instrumentabilidad, ¿no? Pensar a la formación como la creación de instrumentos que funcionan y pueden no funcionar, ¿no? Entonces una cosa nos lleva justo a la idea de la reproducción, de lo desechable, etcétera, ¿no? Que también está ahí. Es en la juventud donde se está poniendo ahí todas estas tensiones, ¿no? O sea, tensiones en ese sentido del oprimido, ¿no? O sea, está aplastado por todos estos ámbitos. Y por eso también resaltaba lo de estos sismos, ¿no? Que nos pone Benjamin como indicadores de algo, de esta situación histórica en la que se está. Pero bueno, pasamos a la otra. Y esta es la cita de Hamlet. También me gusta mucho. Esa sí la pude leer. El Fausto no, porque pues está la pandemia y la biblioteca no está abierta y todas estas cuestiones que nos rebasan. Pero Hamlet sí, y se los leo. El corazón de Hamlet se encuentra amargado. Su tío le parece un asesino y su madre le parece una incestuosa. ¿Qué sentimiento es fruto de este conocimiento? El mundo le asquea, pero Hamlet no se aparta de él a la manera de un misántropo, sino que tiene un sentimiento de misión. Hamlet ha venido al mundo para ponerlo en orden. ¿A quién podría aplicar estas palabras mejor que a la juventud en nuestros días? Pese a todo lo que se dice sobre la juventud, el amor y la primavera, en todo joven que piensa encontramos el germen del pesimismo. Y este germen tiene el doble de fuerza en nuestros tiempos. Pues, ¿cómo puede un joven, en especial el de la gran ciudad, afrontar los problemas más profundos, la miseria de la sociedad, sin sucumbir, al menos temporalmente, al pesimismo? Ahí no hay ningún contraargumento. Ahí solo puede y debe ayudarnos la conciencia. Por malo que sea el mundo, tú has nacido para enderezarlo. Esto no es arrogancia, sino conciencia del deber. ¿No? ¿No? Esta es la cita donde les decía que está este primer abordamiento de Benjamin sobre la idea de la tarea. Aquí lo pone en términos de misión, pero digamos que se puede como traer a esta idea de la tarea. Y esta idea de la tarea, y que se le suele olvidar a algunos como
comentaristas, cuando están como analizando esto, está irremediablemente ligada al pensamiento judaico. Pero también por otro lado está esto que les decía que es el Aufgabe, que sí es un término que Benjamin ya va a utilizar en los otros escritos, y que el Gabe tiene que ver con el regalo o el obsequio, y que está emparentado con Geben, que es el del dar y la donación, ¿no? Entonces, para que vean esta posibilidad, ahora sí que también para pensar lo que Aldo nos decías, ¿no? Del dormir, ¿no? Y del despertar, pues es también una donación, es una tarea. O sea, habría que decirlo así, el despertar de la juventud es el intuir la tarea. Porque es una posibilidad, es algo que se te da, ¿sí? Y esta tarea, y tiene este otro sentido que también les digo que es kantiano, ¿no? Es una tarea en tanto también deber. Porque incluso vean como las similitudes para aquellos que vimos, con los que trabajamos la metafísica de Aristóteles, ¿no? Esta idea de la sabiduría, ¿no? Como el ser indigno, no buscar aquello que tienes, ¿no? En posibilidad o en potencia. Es esto. Es esta la idea del deber. Entonces, para entender esta idea, o sea, ¿qué es lo que se va a conjuntar aquí? Por un lado está el conocimiento, que esto también es un rasgo que todavía encontramos, como lo vimos en Dilthey, ¿no? A pesar de que la hermenéutica ya de alguna manera trata de poner también sobre cuestión, ¿no? Poner en cuestión el papel que tiene el conocimiento, porque la modernidad, el problema de la modernidad, uno de los grandes problemas es el problema del conocimiento, ¿no? Y muchos se van a tratar de desligar, como lo vamos a ver con Heidegger incluso, ¿no? Bueno, no sé si lo vayamos a ver, pero Heidegger es uno de los que lo hace, ¿no? Con la hermenéutica. Y poner al conocimiento como una forma derivada del modo de ser inmediato y regular del mundo, ¿no? Del Dasein. Pero aquí, o sea, todavía en Dilthey, incluso en Bergson, ¿no? Por esta idea de la complementariedad y que la metafísica todavía puede ser pensada como una ciencia, también está en Benjamin. O sea, no está todavía esto de pues, una cierta idea como de quitarle el lugar que tiene el conocimiento. O sea, Benjamin sí va a hacer y va a poner como una tarea la teoría del conocimiento, la epistemología. Y por eso también tanta insistencia en recuperar cosas de Hegel y Kant, ¿no? Y por eso lo acompaña. Pero bueno, esta idea del conocimiento va a estar emparentada con la idea de la tarea, con esto que nos es dado, ¿no? Y en tanto que nos es dado como posibilidad, es nuestra obligación. Estamos ligados a ello, ¿sí? Y está también ligado a la tarea de la redención, a la redención. Y esto tiene que ver, como se ve en la cita, o sea, este pesimismo, que no me dejarán mentir, yo sé que no está mintiendo aquí Benjamin, ¿no? Que la hemos sentido, ¿no? E incluso, así pongo mis manos sobre el fuego y sé que muchos de aquí están por ese pesimismo, ¿no? Esa positividad del pesimismo. Y justo con este pesimismo lo que nos está diciendo Benjamin es que tenemos más claridad de la situación en el mundo. Y Benjamin también, y vean en ese sentido la crítica que se está haciendo, ¿no? Ya aquí a la idea de progreso, ¿no? Porque lo que pone, ¿no? Como en evidencia es este papel del mal en la historia, en el mundo. Hay algo que atraviesa el mundo y que la constante no va a ser un mejoramiento, sino va a ser el mal en diferentes manifestaciones, como lo pueden ser las guerras, por ejemplo, ¿no? Parecería que entonces la historia, lo que permea en la historia, no es este avance, ¿no? De la humanidad, sino más bien, incluso podríamos decir como, no sé si retroceso, porque retroceso, como bien dirá Benjamin, es la otra cara del progresismo, ¿no? Que, pues aquello que no progresa es porque está retrocediendo, pero lo presupones, ¿no? Presupones el progreso. Sino más bien como esta constante del mal en la historia. A esto nos podríamos remitir con el pesimismo. Y yo les insisto aquí que tiene un papel positivo el pesimismo. Positivo porque es algo que está ahí, ¿no? Y es algo que presencia y que siente la juventud. Y entonces esta tarea es aquí dice como enderezar, ¿no? Poner en orden, ¿no? Por este caos que produce el mal en el mundo. Y entonces la idea de la tarea
es una posibilidad, es deber, y en ese sentido también lo va a pensar Benjamin como, o sea, bueno, esto que ya les dije, que el ideal es tarea, ¿no? Las ideas son tarea, ¿no? Entonces vean curiosamente, ¿no? O sea, lo que criticaba era esta conformidad que se tiene con lo dado, ¿no? Que parece perfecto, y que normalmente está asociada a la idea de la usía, por ejemplo, ¿no? O sea, lo perfecto, ¿no? O lo terminado, lo cabal, es la usía, ¿no? Y aquí está, este es como el pequeño también giro que tiene en Benjamin, porque el ideal, ¿no? Muy a una buena lectura también de Platón, ¿no? Es que la forma, la usía, la idea, en realidad no es definible. No es algo así como, paradójicamente no es como lo totalmente realizado, sino que en tanto tarea es posibilidad. Y esto lo vamos a ver sobre todo en la siguiente sesión vamos a volver al origen. Otra vez va a volver el origen, el problema del origen, ¿no? Pero por ahí va la cuestión de que la tarea, en tanto que tarea, y si la idea es tarea, entonces no es, ¿no? Vamos a ponerlo así también, como necesidad, ¿no? No poder no ser, ¿no? Sino esta posibilidad en cuanto tal, porque ni siquiera es como esta posibilidad sí y esta posibilidad, ¿no? Sino que es la posibilidad de realizar algo, ¿no? Algo que está pendiente. Y entonces, esta redención tiene que ser entendida como una restitución, podríamos decirlo así, como, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero bueno, tiene que ver con una especie de solución, por el término que utiliza, que es Erlösung, una solución, pero al mismo tiempo es como, tiene que ver pues con el carácter teológico que tiene el término, ¿no? Que alude a pensar la caída adánica, ¿no? Que alude a pensar también en la idea del paraíso, ¿no? Sí está aquí esta idea como mesiánica, ¿no? De salvar. Esto también tiene esta connotación como mesiánica, también lo tiene el conocimiento, de salvar algo que está en peligro, ¿sí? Y esta tarea, pues no solo es posible, sino que también, les digo que en tanto que ideal, ¿no? Es algo independiente del que se lleve a cabo o no efectivamente. Y esta idea súper interesante, de hecho es de las ideas que también me llama mucho la atención de Benjamin, cómo es que, lo voy a decir ahorita también en otra cita, que la realización efectiva del ideal no es la que va a determinar que exista o no la tarea. Es al revés. ¿Sí? Es decir, creo que hay una pregunta, pero bueno. Bueno, termino esta idea y si quieren ahorita leer la pregunta. Es esta idea de, por ejemplo, que en Aristóteles, ¿no? Que les decía que el acto no precede a la potencia, a la posibilidad. Aquí parecería que es al revés. Ya. Porque no es la realización efectiva lo que va a determinar la existencia de la tarea, sino la tarea, la posibilidad de la realización. ¿Sí? Pero bueno, si quieren, me pueden ayudar con la lectura de la pregunta. Gracias. Sí, la pregunta de Víctor. ¿Qué diría Benjamin de la oración de Leibniz, de la sentencia de Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Pues para empezar, que ahí está o sea, entre otros muchos, está la idea del progreso, ¿no? Está la idea de lo mejor, ¿no? Y no es que Benjamin la niegue, o sea, tal cual, ¿no? O sea, no existe el progreso, porque pues, ¿cómo negar el avance que se tiene en diferentes ámbitos de la vida? No, o sea, justo más bien la propuesta de Benjamin va a ir por este otro lado, ¿no? El problema con el progreso, yo lo diría, y o sea, trabajado de diferentes maneras, pero a mí me parece que el problema del progreso es un problema de la temporalidad. Es una idea del tiempo.
la que está sobre la base de, la que está a la base más bien de la idea de progreso. Entonces el problema que tiene la idea de progreso es que piensa en una temporalidad cronológica. Y solo en esta temporalidad cronológica es posible pensar, ¿no?, en esta linealidad, en una especie de avance, ¿sí?, continuo. Y más bien, no es que les digo, Benjamin no es que niegue esto, ¿no?, esto de lo mejor, sino más bien, como les decía, incluso adelantándoles en una sesión, es que esto es quebrantado por el tiempo mesiánico, ¿sí? O sea, solo en la medida en que sí hay como un tiempo en el que vivimos que es cronológico, porque el tiempo cronológico no es que no exista, o sea, está ahí, ¿no? Pues todos tenemos nuestros relojes y lo vamos viendo, ¿no? Pero no es digamos, no es el tiempo originario, lo voy a poner así, ¿sí? Entonces yo lo que te diría, digo, porque tendríamos que abordar también los términos de Leibniz, ¿no? Pero por lo menos lo podemos ver desde esta perspectiva. ¿Sale, Víctor? A ver si. Bueno, quién sabe si, ¿no? Vale. Bueno, entonces les decía, ¿no? Esta compleja idea de la tarea en Benjamin, ¿no? La autonomía de la tarea. Bueno, paso a la que sigue. Yo creo que no vamos a llegar a la reforma. Bueno, quién sabe. Les leo esta. Bueno, esta ya la habíamos leído de alguna manera, pero le quise completar con lo que todavía decía un poco más adelante. Entonces sí vale la pena como retomarla. Y dice Benjamin: el representante más universal de la juventud es Fausto, pues su vida entera es juventud. No estando limitado en parte alguna, ve continuamente nuevas metas que tiene que conseguir que se realicen. Y una persona es joven mientras no haya realizado su ideal por completo. Este es el signo del envejecimiento, ver lo perfecto en lo dado. De ahí que Fausto tenga que morir, que su juventud acabe en el instante en que disfruta de lo dado y en que ya no desea nada más. En Fausto se nos muestra claramente por qué estos héroes juveniles no han de llegar a nada, por qué sucumben en el instante de la consumación o han de luchar infructuosa y eternamente por los ideales. Aquí me parece que ya es un poco más comprensible con lo que les decía, ¿no? O sea, esto de la consumación, no es que, digamos que aquí todavía va a cambiar un poco, pero la consumación del ideal no determina la existencia de los ideales. Esto es lo que les quería dar a entender, ¿sí? Sino más bien la tarea es la que va a dar la posibilidad de una realización continua, ¿sí? Pero es infructuosa, ¿no? Incluso va a decir Benjamin con otro personaje literario, a veces está acompañada de desdicha, ¿no? O sea, no, te provoca dolor. Y sin embargo, está todavía este deber, ¿no? Este deber de la tarea. Bueno, esto de lo dado y de lo perfecto, pues ya de alguna manera lo hemos dicho, ¿no? Pero aquí también ya se está contrastando la idea de juventud con la idea del envejecer. Que ahorita lo vamos a ver con la idea de la experiencia, ¿sí? Entonces paso a la siguiente. ¿Sí? A ver, déjenme ver algo para que nos dé tiempo. Sí, por lo menos de terminar eso. Lo que sigue aquí es como dar como varias citas en donde Benjamin da cuenta de qué entender por juventud. Por lo menos ya vimos una. La juventud es aquel agente que tiene la posibilidad de realizar los ideales. Y entonces ya tiene una cuestión como activa la juventud, ¿sí? Pero aquí está lo otro que salía a colación con lo que preguntaba Saldo del dormir y del despertar. Aquí dice Benjamin, ¿no? En una carta: ser joven es no solo servir al espíritu, es esperarlo, recibirlo en todo ser humano y en el pensamiento más lejano. Eso es lo esencial. No debemos comprometernos con ningún pensamiento en particular. Este vibrante sentimiento de la presencia abstracta del puro espíritu es lo que llamaría juventud. ¿Sí? Aquí está lo que te decía del esperar. O sea, la idea de la esperanza también es otra de las ideas de Benjamin fundamental, ¿no? ¿Sí, Aldo? Sí, sobre esto otra pregunta, aprovechando un poco el comentario o la intervención de Víctor. Mencionas, por ejemplo, que la tarea como
ir realizando, no como algo realizado, sino algo que se tiene que ir realizando, es parte de lo que caracteriza a la juventud, o el quehacer de la juventud, si no entiendo mal. Y frente a eso, pues leías hace un momento la cita en la que dice Benjamin, pues es que ver lo perfecto enlodado es un signo de vejez. Eh, Cosa que, bueno, pues entonces yo soy absolutamente viejo porque, y la filosofía nace vieja en este sentido porque es una de las ideas de las que parten en muchas ocasiones el pensamiento. Pero pues mi pregunta es si no hay una suerte de convivencia en estas ideas, que no es que diga que no lo hayas mostrado, de algún modo ya lo señalaste, si, insisto, si te sigo, querido Sócrates, una suerte de convivencia, pero me gustaría entonces que lo desarrollases un poco más, si no es muy impertinente la petición, porque en el caso de Leibniz, por una parte está esto del mejor de los mundos posibles, habla justamente de la perfección del mundo, algo en lo que Leibniz confía, y no obstante, sobre todo en el caso de las mónadas espirituales, ya que trajiste a cuento a Kant y Hegel, creo que no está tan de más esta referencia, ¿no? El mundo espiritual también en Leibniz eh, implica un dinamismo, o sea, la mónada solamente existe por su dinamismo, y esto quizá podríamos verlo en los términos que lo has manejado con Benjamin, como esta tarea, es decir, no es que la existencia de la mónada, sobre todo la espiritual, esté ya ahí puesta y se acabó, sino que tiene que, pues precisamente ir en su propio movimiento, en su tendencia, que es como causa final, de acuerdo con Leibniz, etcétera. Pero si hay, por ejemplo, en Leibniz esta especie de convivencia entre, que claro, tiene estas dificultades de la idea del progreso, como acabas de indicar, pero si tiene a la vez, digamos, la defensa del dinamismo de esta especie de tarea, pero junto con ello, la perfección del mundo, ¿cómo verlo entonces desde esta idea de la juventud? ¿Por qué esto de que ver lo perfecto en lo dado es signo de vejez cuando, pues insisto, Platón joven, entonces Platón joven sería muy viejo porque no veo cómo comprender a Platón sin comprender, por ejemplo, que parte del hecho de que las cosas son perfectas, o Aristóteles, o Hegel, etc. Ujú. Sí, ¿sabes por dónde va la cosa, Aldo? Todo, yo creo que lo que nos puede dar luz es preguntar qué es esto de lo dado, ¿no? ¿A qué nos estamos remitiendo con lo dado? Porque hay por lo menos una distinción que en Benjamin está, que es, y que es kantiana. Esto dado como fenómeno y lo dado como noumeno, ¿no? Y me parece que justo la cuestión aquí estaría como esto dado, esto fenoménico que se nos presenta, ¿no? Que curiosamente, pues, no es lo acabado, ¿no? Es verlo como justo lo acabado. O vamos a ponerlo en otros términos. Es esta idea que incluso estaba puesta con Dilthey, ¿no? De pensar a lo espiritual con base en lo natural, ¿no? Justo, yo te diría que habría que sí pensar como la idea de la perfección, ¿no? Porque sí también va a estar en Benjamin, de hecho va a decir que la historia tiene que ver con una imagen de lo absoluto y de lo perfecto, ¿no? Pero yo creo que me iría así por acá, o sea, pensar, el problema sería pensar aquello que nos es dado como fenómeno, como lo acabado, ¿sí? Y en esa medida, ¿no? Yo diría que incluso como una especie de confusión, ¿no? Porque ves aquello que, o sea, estas leyes, porque lo dado no solo son los fenómenos, así nada más, ¿no? Sino que son leyes, ¿no? Que son leyes, como les decía, que rigen a la naturaleza y que incluso se van a ver como la propuesta de pensar estas leyes en la sociedad, ¿no? O sea, toda esta propuesta positivista, ¿no? De pensar al humano con base en las leyes, es justo pensar estos hechos, ¿no? Como que si estuvieran ya en su forma más acabada, ¿no? O incluso pensarlo, no sé, se me ocurre ahorita, con esto que incluso Marx señalaba, ¿no? De pensar como la sociedad burguesa como la sociedad perfecta, acabada, ¿no? Como la máxima representación de la sociedad, ¿no? Entonces, más bien el giro sería, ¿no?
en voltear a ver el carácter como perfecto y acabado del noumeno, pero qué difícil es, pero bueno, no tanto como, a ver, creo que lo tendría que decir como algo así, como, o sea, lo acabado como la contención de toda posibilidad, ¿sí? O sea, no, justo para no ir con lo de la convivencia, bueno, pensar la convivencia entre lo necesario y lo libre, ¿no? Esto que hemos estado como abordando. O sea, no es que lo posible, ¿no? Sea este ámbito, ¿no? De lo fenoménico, ¿no? Porque puede ser de otra manera, porque es contingente, etcétera, sino que ya lo nouménico está pensado al mismo tiempo como posibilidad, ¿sí? Es pues no sé si llamarlo inversión, no sé ni cómo llamarlo, pero es justo pensar a lo absoluto, ¿no? O pensar a lo perfecto como lo que todavía puede ser de otra manera, al mismo tiempo, ¿no? Y eso es, o sea, contrariamente, vean también por dónde nos lleva esto, o sea, un presupuesto de la idea de progreso es la idea de perfección, ¿sí? Porque aquello que avanza, ¿no? Y que va acrecentándose es porque es perfectible, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a ver si más o menos como logré aclarar, porque sí está ruda la pregunta, pero por ahí yo respondería. Muy bien, ¿Sí? sería entonces en relación con esto que mencionaban supongo, tú me dirás, de una correlación entre necesidad y libertad, ¿no? Pero por otro lado me aprovecho para leer esta intervención que tiene Eric acá en el chat. Dice, tiene que ver con el concepto de experiencia en contraposición con el ideal que puede ver la juventud. Y pone entre comillas, la máscara del adulto se llama experiencia, siempre igual, inexpresiva, impenetrable. Este adulto ya lo ha vivido todo. La juventud, los ideales, las esperanzas, la mujer, y todo era solo una ilusión. Bueno, ahí la intervención de Eric. Yo también la traigo la cita. Qué bueno que la trae. Sí, y digamos que aquí hay que tener en cuenta algo con ese. Todavía hay otras intervenciones, ¿verdad? Porque creo que ya no nos queda mucho. ¿No? No. Bueno. No nos queda mucho tiempo, pero aquí es algo muy curioso y que el Benjamin va a reconocer. Parecería que aquí la idea de experiencia está ligada al adulto, porque aquí se está entendiendo experiencia como una vida repetitiva, para decirlo así. Entonces, como el adulto ya lo ha vivido todo, ¿no? Parecería entonces, ¿no? Que pues esto que ya ha vivido y que ha visto que en realidad el ideal nunca se cumple, ¿no? Pues es entonces el factor primordial, ¿no? Pero, y vean que también es curioso en el sentido del concepto que estuvimos trabajando con los otros dos autores de la idea de la vivencia, de la vida. Porque aquí lo que se estaría entendiendo, digo, en un sentido muy limitado, no en el sentido en que Gilta y Niberson están pensando la vida. Sí habría que decirlo. Pero sí está Erleben. De hecho, el traductor, no sé por qué, bueno, sí lo hacen muy mal los de Avada, también hay que decir. Pero por un momento luego traducen Erleben por experiencia, sí, y entonces se pierde esta distinción que se está ahí haciendo, que está haciendo Benjamin. Porque aquí con Erfahrung, primero lo muestra como si fuera como el ámbito de lo adulto, ¿no? El adulto es el que tiene la experiencia, ¿sí? Es el que ha vivido. Y el joven es el que justo carece, ¿no? De esta experiencia. Pero estaría entonces en otro ámbito que tiene que ver con lo inexperimentable, ¿no? Que es el ideal. Pero hacia el final, vean lo que dice. Yo creo que con esta cita y algo que más que digan, no cumplimos con lo que debía. Yo no sé cómo le voy a hacer la siguiente sesión, pero bueno. Vean, por lo menos con esta trato de vislumbrar esto que sacó a la luz Eric, ¿no? Una vez más diremos, conocemos sin duda otra experiencia. Puede ser hostil frente al espíritu y destruir muchos sueños, pero es lo más bello y lo más intangible e inmediato, dado que nunca carecerá de espíritu si es que nosotros permanecemos jóvenes.
Uno solamente se experimenta a sí mismo, dice al final de su camino Zaratustra. El filisteo hace su experiencia, la experiencia eterna de la carencia de espíritu. El joven quiere en cambio experimentar el espíritu, y cuanto más le cuesta alcanzar lo grande, tanto más se encontrará en su camino, y en los seres humanos al espíritu. El joven será un hombre bondadoso, qué intolerante es el filisteo. Bueno, aquí lo que yo quería como resaltarles es que está hablando de la posibilidad de otra experiencia, ya aquí. O sea, frente a esta experiencia que tiene el adulto, que es el ver en las vivencias que ya él ya ha vivido, de lo pasado, como esto que nadie más puede rebasar y que vas a tener que vivir tú también, ¿no? Está este otro tipo de experiencia espiritual que tiene que ver con esta realización de los ideales. De hecho, más adelante les iba a poner otra cita de este mismo texto breve, en donde va a decir como, lo va a decir como algo, vean lo difícil que es, ¿no? Es un otro tipo de experiencia, y por momentos Benjamin va a decir, bueno, es que tampoco es como experimentable tal cual, ¿no? Porque todavía está ligada esta idea de experiencia a esto, ¿no? A este ámbito de los fenómenos, de lo que se muestra, ¿no? Ya incluso los sentidos, lo podemos también entender así en este sentido reducido de la manifestación, ¿no? Manifestación sensible. O sea, pero aquí, en este otro tipo de experiencia, Ierfarum, ¿no? Que con el ex, ¿no? Con el... Vean, o sea, aquí dice conocerse a sí mismo, ¿no? Pero lo curioso es que alude también a la experiencia del espíritu, ¿no? Y que en realidad, si lo leemos con Hegel, o sea, por eso también les decía, ¿no? O sea, la conciencia sensible es espíritu no realizado, ¿no? Entonces, la experiencia que está llevando a cabo la conciencia sensible es la experiencia de sí misma, ¿no? Y la experiencia de sí misma a partir de otros, o de lo otro también, ¿no? Entonces, aquí está la juventud, digamos, y el carácter metafísico tiene que ver con esta experiencia también de los ideales. Este saber cómo también esperar. Por eso también les leía en la otra cita, ¿no? Esta experiencia, pero que no se reduce a un mero esperar así, ¿no? Porque también les decía, ¿no? Es esta actividad que tiene en el mundo, ¿no? Entonces está también jugando, pues, dialécticamente, ¿no? Entre este esperar activo, ¿no? De la juventud con respecto al espíritu, ¿sí? Y bueno, yo no creo que ya no lo voy a lograr, lo de terminar de dar acotaciones de lo de la juventud. ¿Alguien tiene otra duda sobre lo que quedó expuesto? Porque faltan 10 minutos. Pues. Yo tengo un comentario, Jal. Sí, adelante, Axel, ¿verdad? Sí, bueno, me quedé, como buen pesimista que soy, con pues precisamente con eso, ¿no? Del pesimismo, y que lo decías como tal vez lo pasaste muy, muy rápido, pero me quedó como un mostrar, ¿no? De alguna manera como un punto de partida, ¿no? Y creo que sí, muchos estamos ahí. ¿Qué haces, no? La pregunta es como, ¿qué haces ante todo este caos incluso, ¿no? Pero me llama la atención porque puede ser precisamente un mostrar, ¿no? Un sorprenderte, y en ese sentido ya yendo más para allá, de velar, ¿no? Y bueno, eso me agradó, porque pues lo podemos entender ya tal vez en un sentido heideggeriano, adelantándonos, pero como precisamente ese develar lo que está pasando, ¿no? No sé si pueda ir por ahí como la lectura. Entonces, en este sentido, pues sería precisamente no sé si el despertar como tal, pero sí algo que puede dar ahí señales. Sí. Mira. Mira. Perdón, Sí. Jali, te aviso nada más para que lo tengas en cuenta, que Camila tiene la mano levantada también. Sí, no, pues de una vez. Bueno, gracias. Es que dijiste muchas cosas, Jali, y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo tus clases, te lo quería agradecer también. Pues nada, una cosa que me llama la atención de lo que decías, parece que hay como un carácter trágico, ¿no? En la juventud que presenta Benjamin, o sea, como
como si hay una cosa, esto de la tarea infinita de la juventud, ¿no? Y este ideal, pero que es algo como, o sea, justo como que no, de algún modo hay algo que se realiza, que algo que se erige en esa tarea, pero que es inacabado continuamente, ¿no? Entonces, no sé si después abordarás esto otra vez, porque creo que es muy importante por esto que dices del pesimismo, que a mí es algo que me preocupa mucho, que creo que precisamente por ese sentido de nunca poder llegar a algo, es que para Benjamin es el motivo, pero pareciera que para nosotros es la razón por la cual no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, siento que en ese carácter trágico se está jugando como todo un ánima, ¿no? De cómo se relaciona la juventud, no sé. Y lo otro era que estaba también leyendo esto de la espera como, como algo muy kantiano en el sentido de la ilustración, ¿no? O sea, como este texto de la ilustración de Kant, ¿no? O sea, como que hay siempre esto por venir, ¿no? Pero un poco a la inversa, ¿no? En lugar de que se llega a la mayoría de edad, un poco pareciera que para Benjamin este intuirse a sí mismo, este intuir el deber de la juventud, es lo joven, ¿no? Es quizás la minoría de edad, ¿no? No sé cómo, por dónde está, o sea, si, no sé si hay un lazo ahí, y eso es todo. No, pues ya no queda mucho tiempo, ¿no? Quería, bueno, ya que están hablando lo del pesimismo, hay en la parte final de La Bella Durmiente va a decir con Spiteler, ¿no? Pero aquello que la juventud tiene que pensar es una superación. Va a poner así, una superación del pesimismo, ¿no? Con la personalidad moral. O sea, por eso también les leía en un principio esta posición de Benjamin de que hay que recordar la primacía de la razón práctica, ¿no? Esto de lo trágico es verdad, o sea, por algo cita Hamlet, ¿no? O sea, digo, no los voy a espolear, pero todos sabemos quién no va a sobrevivir. Bueno, y va a girar también en Benjamin, porque luego va a ser una crítica a la tragedia, y eso es lo que va a llevar a cabo en el drama barroco alemán, ¿no? De pensar al Trauerspiel como algo diferente de la tragedia, ¿no? Pero sí es muy difícil ver cómo en el pesimismo y en... Es que yo creo, ¿sabes? El problema, y que también produce hablar de mal, o hablar de violencia, o hablar de lo que sea, es el sentido ya preconcebido que tenemos acerca de eso, ¿no? O sea, yo sé que va a sonar como redundante lo que diga ahorita, ¿no? Pero bueno, de ver negativo lo negativo, también. Y no me refiero como a un sentido de lo bueno, lo malo, digamos como de moralina, ¿no? Sino ver que esto difícil también de ver que el mal tiene una función, digamos que en el mundo. O sea, no es, y la postura de Benjamin no va a ser como erradicar el mal o erradicar como el pesimismo, ¿no? O incluso como solventar de una vez y para todas como la ruptura. Es que justo lo que va a hacer es al revés, es ver pues esta posibilidad, digo, esta positividad fenoménica de, o sea, lo estoy diciendo así, pero no lo dice así, pero para que me entiendan, esta positividad fenoménica del mal y esta dialéctica que se juega en el mal. Porque con el mal, ¿no? Que también tiene una visión como muy teológica, está la posibilidad de la libertad también. ¿Sí? Y la violencia, por eso va a ser la crítica a la violencia, porque es necesario distinguir qué potencias de la violencia, ¿no? Nos están llevando a la autodestrucción y qué potencias de la violencia también nos llevan a la liberación. Y eso lo va a hacer ya mucho más tarde que estos textos, ¿no? Pero está aquí esto, ¿no? Y yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Por eso, o sea, incluso cuando decimos que lo inacabado, ¿no? O sea, yo la verdad es que no le veo mal, o sea, ni bien, tampoco bien, ¿no? Digo, para evitar este tipo de dualidad, ¿no? Pues moralina, ¿no? De bien y mal. Sino que es algo que está ahí, que es, o sea, por eso también insistía en esto en un principio de, ¿qué es lo que hace la metafísica, ¿no? Es dar cuenta de lo que es, ¿no? Y algo de lo que es el mal.
Y algo de lo que es la violencia. Y algo de lo que es la posibilidad de lo inacabado. Y no solo eso, sino que lo que va a decir, y es ahí donde empiezan también a ponerse en crisis, ¿no? Esto de la modernidad, es que lo que nos constituye en realidad es eso. ¿Sí? O esto que en Heidegger va a ser la posibilidad, ¿no? Del poder ser, ¿no? Y de la apropiación del poder ser y todo esto, pues aquí está visto de esta otra manera, ¿no? Entonces yo me iría más bien pensarlo por ahí. Es muy difícil. O esto que veíamos con Ricardo, ¿no? De lo diabólico, ¿no? Que no tiene una carga de mal, ¿no? Simplemente es dar cuenta de las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Espero que sí, más o menos haya como respondido ahí la cosa. ¿Alguien más? ¿Algo que tenga de duda o comentario? Digo, con lo de Leibniz sí está complejo. O sea, sí, pero espero que de verdad, es que lo difícil, insisto, es ver como dos cosas que se nos presentan como antinómicas o contrapuestas al mismo tiempo. Ese es el rollo. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguien más que algo comentar? Si no, pues aquí lo voy a dejar. Pues no voy tan bien con lo que quería. Me hizo que me apure un poco. Entonces la siguiente sesión, pues si quieren, insisto, lo voy a preguntar en el grupo, pero yo espero que sí, para no cortarlo. Y terminamos este texto. Son cosas también muy puntuales las que quería ver de la reforma escolar. Y quizás solo nos vamos a detener con el primer párrafo de la vida de los estudiantes, que es un monstruo. Ese primer párrafo, créanme que ya, con ese nos podemos quedar. Ya lo demás lo leerán ustedes y si quieren lo pueden trabajar ahí, lo podemos platicar. ¿Sale? Pues bueno, pues muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo el siguiente jueves.